Que Dios les bendiga, amada iglesia. Vamos a orar en esta tarde. Padre, gracias por esta bendición de estar en tu casa. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de adorarte, de exaltarte, de honrarte, de expresar con nuestra voz que tú eres digno, porque eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Gracias, mi Dios, por esta bendición a nuestra vida. Vamos a escuchar el consejo de tu palabra. Permite que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestro ser entero, mi Señor y Dios, esté atento al consejo de tu palabra para nuestra vida. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares, amada iglesia. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos hijos? O tenemos nietos, tenemos sobrinos, tenemos amigos, conocidos, a ver, que sean niños, adolescentes o jóvenes. ¿Cuántos tenemos? ¿Puede levantar su mano? Wow, casi todos. Oiga, algunos no levantaron la mano, no tienen ni hijos, ni nietos, ni sobrinos, ni nada. A ver, otra vez, ¿cuántos tienen hijos, nietos, primos, sobrinos? Todos. Bueno, entonces para todos nosotros es el consejo de la palabra del Señor en esta tarde. Quiero compartir con ustedes el tema, el gran desafío para la iglesia. Y quiero que leamos la palabra de Dios en Jueces, en el capítulo 2, el verso número 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Podemos leer la palabra todos juntos, hermanos? Es un texto corto. Lo podemos leer, no sé si aparezca. Mire, aquí está en las pantallas. Juntos. Después que murieron todos los de esa generación, vea, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Qué tremendo. Uno de los mayores desafíos de la iglesia y de las familias cristianas no es solo conocer a Dios, sino que podamos transmitir ese conocimiento a la siguiente generación. Iglesia, una de las mayores responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos no es solamente cuidar, alimentar, preparar a nuestros hijos para la vida, que eso es muy bien y eso es lo que debemos hacer, y yo sé que eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero hay una responsabilidad aún mayor, y el reto que tenemos, el desafío que tenemos como iglesia es enseñarles a nuestros hijos a conocer a Dios. Podemos dejarles una buena educación. Qué bueno que nos esforcemos porque nuestros hijos estudien, estén preparados. Podemos que ellos puedan tener una buena profesión. A lo mejor podemos dejarles una casa, sí, que nos ha costado tener con mucho sacrificio y todo, y le dejaremos la casa a nuestros hijos, o algunos recursos económicos, o muchas cosas materiales, lo que usted guste. Pero si no les enseñamos a conocer a Dios, podemos dejarles mucho, pero al mismo tiempo no dejarles nada, porque no les estamos dejando lo más importante para sus vidas. El pueblo de Israel tuvo una tragedia terrible que hoy nosotros debemos de tomar muy en serio. Dice, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía a Dios.
¿sí? Ni sabía de las obras poderosas que Dios había hecho por Israel. Esa generación no sabía de las señales, de los prodigios que Dios había hecho en Egipto. Ahorita que iniciaba el servicio, ¿verdad? Dani empezó a hablar de esas cosas poderosas que Dios hizo. Al Dios que abrió el Mar Rojo, al Dios que abrió el río Jordán. Y empezó Dani a decir de las cosas que Dios ha hecho. Esa generación no supo lo que Dios había hecho cuando ellos vivían en Egipto en esclavitud. Cómo Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto. Y todo lo que sucedió antes de que ellos salieran. Todos los milagros que Dios hizo. Una generación que no vio caer los muros de Jericó por el poder de Dios. Que no sabía que Dios abrió el Mar Rojo, que Dios abrió el río Jordán para que ellos lo pudieran cruzar en seco. Una generación que no supo que Dios sacó agua de la misma roca, de la peña, hizo que brotara agua. Que no sabían que durante todo el tiempo de su peregrinar por el desierto, aquellos 40 años, Dios los alimentó con el maná del cielo y trayendo codornices para que ellos pudieran alimentarse. No conocían las obras que Dios había hecho. Y este versículo describe una tragedia espiritual. Una generación que creció sin conocer al Señor ni recordar sus obras. Y yo me imagino que no quiere decir necesariamente que nunca habían oído el nombre de Jehová. Sí lo habían oído, pero este versículo nos dice algo mucho más profundo. Ellos no conocían a Jehová, sabían de Jehová, pero no conocían a Jehová, no conocían al Señor. No tenían una relación personal con Él, no entendían el poder de Dios ni su fidelidad. Por eso, iglesia, nosotros tenemos un gran desafío, porque podemos estar cerca de Dios y no transmitirle a nuestros hijos el conocimiento de Dios. Y qué terrible será. Los padres de aquella generación habían visto los milagros de Dios, habían experimentado su poder, habían sido testigos de su fidelidad. Nosotros, como iglesia, como hijos, como hijas de Dios, tenemos una relación personal con Dios. Hemos entregado nuestra vida al Señor. Hemos disfrutado de sus bendiciones. Le hemos visto obrar en nuestras vidas de una manera poderosa. Hemos visto cómo Dios ha obrado en la vida de muchas otras personas que conocemos y que hemos visto cómo Dios ha transformado sus vidas. Y aquí estamos, apasionados con nuestra relación con Dios. Aquí estamos buscando cada día de Dios, de su presencia en nuestra vida. Pero no podemos quedarnos solo ahí. Tenemos que pensar más allá. Tenemos que pensar en nuestras generaciones. Debemos pensar en el legado de fe que le dejaremos a la siguiente generación. Porque algo que tenemos que tener bien presente, la fe no se hereda en automático, no se hereda automáticamente. Los hijos pueden crecer en un hogar cristiano, asistir a la iglesia, conocer las historias de la Biblia, pueden saber los cantos, pero necesitamos llevarlos a un punto donde ellos puedan decir: yo conozco a Dios, yo confío en Dios, yo he experimentado a Dios, yo he sido salvado por Dios. Eso es lo que deben experimentar nuestros hijos, porque cada uno necesita tener un encuentro personal con Dios.
La relación con Dios es personal. Dios es un Dios de familias. Dios bendice las familias. Pero la relación con Dios es una relación personal. Y el hecho de que los padres hayamos aceptado y recibido a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, no quiere decir que nuestros hijos ya son salvos. Ahí tenemos que trabajar, padres, ahí tenemos que trabajar, iglesia, para que nuestros hijos puedan tener ellos un encuentro personal con Dios. Vamos a estar leyendo el Salmo 78, del versículo 4 al versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente. Y lea la palabra, no lo que yo le pueda decir, lo que dice la palabra. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos. Ya se me borró aquí. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder, de sus imponentes maravillas. El versículo que sigue. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que les enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera. Para incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedecieran sus mandamientos. Amada iglesia, no basta con venir al templo. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos quién es Dios, cómo es el amor de Dios, cómo el Señor salva y transforma las vidas. Las siguientes generaciones deben de conocer el carácter de Dios, deben de conocer cómo es Dios, qué es lo que le caracteriza, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que Dios aborrece. Deben tener bien claro lo que la palabra de Dios dice acerca del carácter de Dios. Nosotros conocemos a Dios como el soberano, como el fiel, como el santo, el amoroso, el Dios lleno de gracia, de misericordia, un Dios que es justo, que todo lo sabe porque es omnisciente, que todo lo puede porque Él es el Dios omnipotente. Entonces, la siguiente generación debe conocer a ese mismo Dios que se revela en las Escrituras. Iglesia, cuéntele a sus hijos, cuéntele a sus nietos cómo Dios le ha ayudado, cómo Dios ha respondido sus oraciones, cómo Dios ha sostenido su vida cuando ha pasado por momentos de dificultades, por momentos de dolor. Cuénteles cómo Dios transformó su vida. Ellos deben conocer a Jesús como el Salvador personal. Ellos necesitan saber que Dios sigue obrando hoy, que Dios sigue actuando hoy. Nosotros debemos recordar que cada niño, que cada adolescente, que cada joven es un regalo divino que merece ser cuidado y merece ser guiado hacia una relación personal con Cristo. Y tenemos un gran desafío. Tenemos un gran desafío porque nuestros hijos están siendo discipulados todos los días. ¿Y quién los está discipulando? ¿Qué es lo que ellos están aprendiendo? Mire, ese aparatito. Oiga, hasta los bebecitos. Vean bebecitos, de bebés en brazos y quieren el celular. Y luego ya tienen el dedito listo. Yo creo que desde que están en la pancita de mamá, ya traen la manita así, ¿sí? Para estar dándole al celular para arriba y para abajo.
¿Qué están aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué les está enseñando este aparatito? La televisión, ¿qué es lo que les enseña? Las redes sociales les enseñan, los amigos les enseñan, los influencers o youtubers les enseñan. En la escuela les enseñan. Veía un video, a ver si lo pueden poner, un video que veía en YouTube de una maestra de allá del área de... Estoy denunciando, aquí están las pruebas. En los libros de texto de la SEP aparecen relatos y contenidos sobre alimentarse de bebés, moler huesos con sangre, chupar la sangre de bebés, brebajes, hechicerías, brujos, chamanes, pájaros infernales. ¿No me cree? Entonces mírelo usted misma. Y si esto no es brujería, entonces, ¿qué es? En la colección Múltiples Lenguajes de primero a sexto de primaria se repite un patrón. Las historias presentadas como cultura mexicana normalizan y resaltan prácticas y rituales de ocultismo y magia, aumentando su intensidad conforme avanza el grado. Aquí está el libro de Múltiples Lenguajes de sexto de primaria. Y como se aprecia en el índice, lo subrayado en amarillo es más del 70% del contenido que gira alrededor de estos temas. Yo no vengo a inventar, vengo a evidenciar, porque esto no es una educación, es adoctrinamiento espiritual oscura, disfrazada de cultura mexicana. Fíjese qué tremendo. Yo no conozco los libros de texto, no sé los maestros que están aquí, pero esto está, usted lo puede ver, es una maestra de Nuevo León. ¿Y qué es lo que vemos? El mundo les está presentando antivalores, conceptos distorsionados sobre su identidad, sobre las relaciones humanas. Y si no llenamos sus mentes con la verdad de Dios, el mundo lo hará con vacíos y con mensajes dañinos, porque el mundo los está adoctrinando. Iglesia, hoy tenemos un gran desafío. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Otra de las versiones dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Pero tenemos la obligación de parte de Dios de dirigirlos desde ahorita que ellos están pequeños. Nuestros hijos, nuestros nietos necesitan escuchar de nosotros quién es Dios. Necesitan saber que Dios los creó. Necesitan saber que Dios los ama. Necesitan saber que Cristo murió por ellos, que hay perdón en Jesús, que el Espíritu Santo quiere morar en sus vidas, que la Biblia es la palabra de Dios, que pueden orar cuando ellos estén confundidos, que pueden confiar en Dios cuando la vida sea difícil, que pueden acudir a Dios cuando tengan miedo. Ven tantas cosas que son niños que viven aterrados. Ahora que han estado de vacaciones y mis nietos se van a la casa, y un día le decía a Max: tráeme algo, estábamos en la cocina, que me trajera algo del comedor. No, dice abuela, no. Ándale, Max, ve, no. Y le comentaba yo a mis hijos, y ellos se pusieron a hablar con Max. Y ya otra de las veces que fue a quedarse, me manda Belén un mensaje y me dice: chatita, que Max antes de dormir vaya a hacer pipí y lea la palabra. Y luego me manda la cita de Proverbios 3 y le puse el celular para que leyera la Nueva Traducción Viviente. Y el último versículo, Proverbios 3:24, a ver si lo puede poner en la pantalla. Proverbios 3:24 dice la palabra: puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. Y Max lo leyó, me leyó todos los versículos. Le digo: ¿ya ves lo que te dice Dios, Max? Que tú te puedes ir a dormir sin tener miedo, que te vas a acostar y que vas a dormir profundamente. Vamos a hacer la oración de en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y ya casi terminamos y ya Max iba dormido en el camino. Pero nuestros hijos necesitan saber lo que Dios nos dice. Oiga, ahora ya va y dice: abuela, voy al baño. Ya no me dice
préndeme la luz, ya él solito va, ya alcanza y va. Entonces ellos necesitan saber lo que Dios dice y confiar en lo que Dios dice. La palabra de Dios en Deuteronomio, el capítulo 6, el verso 6 y 7, en la Reina Valera 60, dice la palabra. Fíjese lo que nos dice Dios a usted y a mí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea que todo el día, hermanos, que tengamos la oportunidad, debemos hablarles de Dios a nuestros hijos. Pero observe muy bien el orden que Dios establece. Fíjese, porque dice la palabra, estas palabras que están ¿dónde? En tu corazón. Primero en tu corazón y después en tus hijos. Porque no podemos transmitir algo que nosotros mismos no estamos viviendo. Por eso la importancia de tener esa relación con el Señor. Nuestros hijos, ellos necesitan ver en nosotros como padres. Ellos necesitan ver que sus padres oran. Ellos necesitan ver que sus padres perdonan. Necesitan ver que sus padres buscan a Dios. Necesitan ver que la fe no funciona solamente en la iglesia, que somos cristianos y adoradores de Dios solamente cuando estamos aquí. Necesitan ver que somos cristianos también dentro de la casa. Y sabe una cosa, no necesitamos ser padres perfectos, porque alégrese, de verdad. La realidad es que no hay ningún padre perfecto. No somos perfectos. Como padres nos equivocamos. Cometemos tantos errores. Pero no necesitamos ser padres perfectos, pero sí necesitamos ser padres auténticos. Padres que puedan decirle a sus hijos, hijo, yo también me equivoco, pero sé a dónde acudir. Hijo, cuando yo tengo problemas, yo busco a Dios, porque ahí está la fuente para la fortaleza de mi vida. Cuando tengo miedo, porque yo también llego a tener miedo, hijo. Pero como dice en su palabra, cuando yo temo, yo en ti confío, Dios. Y lo he aprendido, hijo. Cuando yo he tenido miedo, he aprendido a confiar en Dios, a orar al Señor, a clamar a Dios. Cuando fallo, mi hijo, yo pido perdón a Dios, porque su palabra me dice, hijito mío, no peques, pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Yo también me equivoco, hijo, pero voy y le pido perdón al Señor. Y como cantábamos ahorita, ¿sabes por qué? Porque Dios sigue siendo fiel. Y sigo tomado de su mano, porque Él sigue siendo Dios, ese Dios todopoderoso. Esas verdades, esas experiencias que nosotros vivimos, se las debemos transmitir a nuestros hijos. La palabra de Dios en Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarlas. Antes bien, las enseñarás a tus hijos, pero no solamente a los hijos de tus hijos, a los nietos y a los sobrinos y a todos los que tengamos a nuestro alcance. Debemos enseñar estas verdades de la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos hacerlo?
teniendo una relación con el Señor para que nuestra vida sea un modelo a seguir para ellos. Sí, modelando una fe auténtica, un cristianismo auténtico, enseñando la palabra con amor y con claridad, orando constantemente por ellos, hablándoles sobre la necesidad de conocer a Cristo como su Señor y Salvador, escuchándoles porque ellos tienen muchas inquietudes. Son tan, les decía yo en la enseñanza de los martes, ellos son tan digitales, tan visuales, y ellos necesitan ver esa autenticidad, y a veces hacen preguntas que no tenemos por qué callarlos, necesitamos escucharles, ¿sí? Y necesitamos también ir involucrando a nuestros hijos en la vida de la iglesia, en el servicio, porque la transmisión de la fe es generacional. Así es como nos lo dice la palabra que debe de ser. A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando empecé a dar en la enseñanza de los martes acerca de las generaciones y veíamos las características de cada una de las generaciones y veíamos un ejemplo bíblico. Usted puede leer en la palabra de Dios en Génesis 5:22, donde nos habla de Enoc, un hombre que caminó con Dios y caminó con Dios y Dios se lo llevó. Qué bendición la de Enoc, fíjese, dice, y caminó Enoc con Dios. Y luego dice la palabra, y luego vivían muchos años. Venían a sus hijos, ya a los hijos de sus hijos, ya a los hijos de sus hijos de sus hijos. Fíjese, después dice la palabra que Enoc engendró a Matusalén, oiga, que fue el que vivió más años sobre la tierra, 969 años. Y luego Matusalén engendró a Lamec, y luego Lamec engendró a Noé. Y mire lo que dice la palabra en Génesis 6:9, ya la última parte del versículo de Génesis 6:9. Fíjese nada más, dice en la última parte, ¿qué dice? Con Dios caminó ¿quién? Noé. Fíjese nada más, cómo viene ese legado de generaciones, hermanos. Enoc caminó con Dios, ¿sí? Y luego Noé con Dios caminó. Los abuelos, los padres, los hijos, los nietos. Y luego la Biblia nos habla de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, los bisnietos. Entonces, hermanos, tenemos la obligación delante de Dios y el desafío como padres, como iglesia, como maestros, de transmitir al Señor. Porque ¿sabe qué? No podemos perder ninguna generación. No podemos permitir que nuestros hijos conozcan más de las tendencias de las redes sociales que de Jesucristo. No podemos permitir que conozcan los nombres de muchos artistas, muchos deportistas, muchos influencers y que no conozcan los nombres y lo que han hecho mujeres y hombres que nos narra la palabra de Dios. Déjeme le cuento algo. Ahora que estuvieron aquí mis nietos de Tijuana, nos los dejaron, hermanas, solitos unos días, a los 3. Y uno de los días que salimos de la escuela de verano, me los llevé a todos. Y luego a los de Tijuana, a los 3 de Raquel y a los 3 de Omar. Y también iban Pedrito y Mateo. Y luego iban imagínense cómo iban. Y luego iban en la camioneta, no sé cantar, pero ellos decían, Messi, bébete una Pepsi, Ronaldo, cómete un helado, Mbappé, tómate un frappé, Yamal, cómete un tamal. Le digo, oigan, tremendo. Y bueno, acaba de pasar el mundial y los nombres que ellos se sabían. Les digo, oigan, tremendos, canten los cantos que cantamos ahorita en la escuela de verano. ¿Qué vienen cantando ustedes eso? Pero vea cómo la influencia del mundo incide en sus vidas de una manera tremenda. Y está mal que sepan esos nombres, no. Pues son deportistas y muchos de ustedes los vieron, los que les gusta el fútbol y estuvieron ahí, ¿sí? Pero qué importancia que ellos también sepan quién fue Jonás, quién fue Daniel, de los personajes y sus historias con Dios que nos narra la palabra.
Entonces, iglesia, tenemos un gran desafío. Y la urgencia no es solamente que nuestros hijos vengan a la iglesia y conozcan las historias bíblicas. Lo que nosotros queremos es que ellos conozcan a Dios, que ellos puedan tener una relación personal con Cristo, que ellos puedan experimentar la salvación en sus vidas. Queremos que nuestros hijos estén en la iglesia, claro que sí, que participen, que canten, que aprendan, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero nuestro objetivo debe de ser mucho más profundo. Nuestro objetivo, nuestro desafío, nuestra meta es que ellos conozcan a Dios. Que ellos un día puedan decir: Jesús es mi Salvador, Dios es mi Padre, la Biblia es mi guía, el Espíritu Santo está conmigo y Él me ayuda. Mi vida le pertenece a Cristo. Y cantar, así como lo cantábamos nosotros, que ellos también lo puedan expresar. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Y es más fuerte, es más grande que el dolor, es más fuerte, es más grande que el temor, es más fuerte que el dolor. Pero que ellos lo experimenten, no nada más que lo canten, que lo vivan, que sepan que ese Dios que está en sus vidas, que está en ellos, en sus corazones, es un Dios grande, es un Dios fuerte, es un Dios poderoso, es un Dios que los ama, es un Dios que está con ellos. Ellos lo deben experimentar. ¿Sabe una cosa? Como está el mundo, no sabemos qué desafíos van a enfrentar ellos el día de mañana. Pero si los enseñamos para que ellos conozcan a Dios, vamos a tener la certeza, la seguridad de saber quién estará con ellos. Y el que va a estar con ellos es el Dios Todopoderoso. Esa es la realidad. El Todopoderoso estará en sus vidas. Gloria a Dios por su palabra. Por eso necesitamos enseñarles a conocer a Dios. Decía el texto que leíamos: después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía a Dios, que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Este versículo nos advierte que una generación puede crecer dentro de un ambiente religioso y aún así no conocer personalmente al Señor. Lo decía el predicador la semana pasada. Oiga, y fue algo desafiante para nosotros. Dijo: aquí en la iglesia nada más hay dos clases de personas: los discípulos o la multitud. Y los discípulos son los que aprenden la palabra, estudian la palabra, viven la palabra, tienen una relación de intimidad con Dios. La multitud, pues, son todos los que vienen y sí cantan y sí están aquí, pero no hay una relación con el Señor. Y qué tremendo estuvo. Y luego dice: puedes estar aquí, Verónica Montoya Villalobos puede estar aquí parada, pero si no, y hablar, pero si yo no tengo una relación con el Señor, estoy perdida. Hablaba sobre los ministros de alabanza. Puedes estar aquí en la plataforma, en este lugar que es santo, pero si tu vida está lejos de Dios, si no hay una relación de intimidad, de búsqueda de Dios, estás perdido. Y esa es la realidad, hermanos. Entonces, nosotros no necesitamos solamente una generación que venga a la iglesia, que conozca de Dios. Necesitamos una generación que conozca a Dios, una generación que ame su palabra, que viva su verdad.
para que pueda enseñarla a la siguiente generación. Quiero que vea estos versículos de la palabra y si puede márquelos en su Biblia. Jeremías 4:22 dice la palabra del Señor: mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Y luego véalo como dice el Señor, no le digo yo, pero dice el Señor: son hijos tontos, sin entendimiento, son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Qué fuerte la palabra, ¿verdad? Y una persona que no conoce a Dios está expuesta al castigo eterno. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Vea lo que dice la palabra. Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca en el cielo. Oiga, y esta realidad está muy próxima a suceder. Lo que estamos viendo ahorita nos indica, nos habla tan fuertemente de que la venida del Señor está cerca, de que esta palabra se cumplirá. Dice: Él vendrá con sus ángeles poderosos en llama de fuego. Y luego, pero vea lo que dice, vea, iglesia, lo que dice la palabra, ¿sí? Y traerá juicio. ¿Sobre quiénes, hermanos? ¿Sobre quién? Sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Y luego, lo más tremendo: serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su poder. Entonces, vea el dolor que debe de haber en nuestro corazón porque nuestros hijos conozcan a Dios. ¿O usted quiere que sus hijos sean separados eternamente de Dios? ¿Usted quiere que sus hijos sean castigados con una destrucción eterna? Entonces, como dice Jeremías, no seamos tontos, no seamos personas sin entendimiento. Entendamos el gran desafío que tenemos como padres, como abuelos, como familia, como iglesia, como maestros, de enseñar a nuestros hijos, de llevar a nuestros hijos para que ellos puedan conocer a Dios. Porque no queremos que ellos perezcan eternamente. No queremos que sean separados de Dios por toda la eternidad. No queremos eso para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes. Pero también va incluida ahí nuestra vida, hermanos. Si nos resistimos a conocer a Dios, usted y yo, si nos resistimos a obedecer su palabra, si nos negamos a obedecer la buena noticia, si nos negamos a vivir como lo establece su palabra, aunque estemos aquí en el templo, hermanos, si nos negamos a obedecer, ¿sí?, el castigo también será para nosotros. Y la separación será eterna de ese Dios santo, amoroso, bondadoso, misericordioso, que día a día llena nuestra vida con su favor, con su gracia, con su bondad y con su misericordia. Qué lamentable será que pasamos gran parte de nuestra vida viniendo a la iglesia, pero no hemos conocido a Dios. No tenemos una intimidad con Dios. No obedecemos lo que Dios nos dice en su palabra y vivimos como se vivía en el tiempo de los jueces, haciendo cada uno de nosotros lo que nos da nuestra gana. Iglesia, el desafío es muy grande para usted y para mí también.
de buscar a Dios, de conocer a Dios, de mantener esa relación con el Señor. No seamos tontos y sin entendimiento. Trabajemos en la vida de nuestras generaciones, en casa. Trabajemos trayéndolos a la iglesia. Invierta tiempo en la vida de sus hijos. Mire, la clase de los exploradores para los niños y la clase de misioneritas para las niñas es de 11 a 12 los domingos. Y las niñas lo que les han dicho a las maestras: ¿por qué no vienen, mija? Pues es que mis papás no, dicen que cómo me van a traer desde temprano. Fíjese, una hora que usted puede venir y traer a sus hijos, y puede estar aquí orando, puede estar en el comedor, puede estar conviviendo y platicando, pero necesita esforzarse. Traigan a sus hijos. Es una hora nada más la que vienen y son ministrados, enseñados en los programas de exploradores, en los programas de misioneritas, que los preparan en muchos aspectos para la vida, pero también en la palabra del Señor, llevarlos a conocer al Señor. Entonces, hermano, espero que Dios trate en su mente, en su corazón, y que usted sea una persona con entendimiento. Y empiece: ay, es que qué flojera, me voy a tener que levantar más temprano. Hermano, lo va a hacer porque no quiere que sus hijos vayan a una destrucción eterna. Lo va a hacer porque está interesado en que sus hijos conozcan a Dios, conozcan de Dios y conozcan a Dios. El versículo de Jueces nos recuerda, hermanos, que una generación se puede perder sin el conocimiento de Dios, si la generación suya no transmite estas verdades. Entonces, la iglesia, usted y yo, estamos llamados a formar discípulos que amen al Señor, que vivan para Dios y que sirvan a Dios. Nuestro objetivo deben de ser las nuevas generaciones, que ellos conozcan personalmente a Jesucristo, su gracia, y permanezcan firmes en la fe. Tenemos un gran desafío, iglesia. Las generaciones nuevas son responsabilidad de toda la familia de Dios, de toda la familia MDO, padres, abuelos, maestros, líderes, pastores. Tiene que haber en este lugar padres que enseñen a sus hijos, abuelos que cuenten sus testimonios, maestros que amen y discipulen a sus alumnos, jóvenes que sean ejemplo para los más pequeños. Iglesia, debemos orar por la siguiente generación, de tal manera que podamos nosotros decir: Señor, que nuestros hijos no solamente conozcan nuestra iglesia, que conozcan a Jesucristo como su Salvador personal, que no solamente conozcan la liturgia que aquí tenemos, que conozcan y experimenten tu presencia en sus vidas, que no solamente escuchen hablar de ti, que tengan un encuentro personal contigo. Creo que esa debe de ser nuestra oración delante de Dios. Que nuestras generaciones te conozcan, que te amen, que te sirvan. Queremos, Dios, que tus promesas se cumplan en ellos. No sabemos si los años nos permitan alcanzar a verles. Yo les comentaba un día que estaba con mis nietos, los más grandes, y les digo yo: ay, cómo me gustaría que Dios me diera la oportunidad de verlos grandes y que se gradúan de la universidad. Y dijo Ian, mi nieto mayor: no, abuela, ya para cuando eso pase tú ya vas a estar muerta. Y es la verdad, hermanos. O sea, probabilísticamente es lo más probable que yo ya no esté, que ya no estemos. Mi mami, algunos la escucharon, ella decía una poesía que se llama: no dejes que me calle, Padre mío. No se la voy a decir porque no me la sé,
Pero había un fragmento de la poesía que decía que cuando yo me vaya, sepa que he infundido mi calor al hielo. Y podamos decir que cuando yo me vaya, sepa, tenga esa seguridad que mis hijos y que los hijos de mis hijos están sirviendo al Señor. Que mis hijos y los hijos de mis hijos aman a Dios, conocen a Dios. Dios es su Salvador. Los veo ahorita chiquitos y aquí están. Pero quiero con todo mi corazón, y es mi oración al Señor, que Dios los alcance, que Dios los salve y que ellos puedan amar a Dios y servir a Dios. Y le digo, Señor, que mis generaciones puedan caminar contigo, que mis generaciones puedan proclamar tu nombre. Porque tu palabra dice que para los que te amamos y obedecemos tu palabra hay bendición, hasta 1000 generaciones. Qué bendición los hermanos que conocen bisnietos. No creo que yo vaya a conocer bisnietos, pero tan agradecida con Dios por mis nietos. Y hasta 1000 generaciones, si Cristo no viene pronto, sé que va a bendecir mis generaciones. Tenemos que poner delante de Dios a nuestros hijos. La próxima semana estaremos orando por todos los chicos, todos los estudiantes, pidiendo la bendición en el nuevo ciclo escolar. Ya los de bachilleres, los de la universidad ya entraron a la escuela. El grueso de los estudiantes desde preescolar, primaria y secundaria entrarán el próximo lunes, el 31 de agosto. Y el domingo próximo vamos a estar orando por ellos aquí. Pero hoy yo quiero invitar a este altar a todos los padres. Hoy queremos orar por los padres. Pastor, ¿puedes venir para acá? Quiero invitar a los padres. Hermano, véngase. Mire, tenemos que decirle al Señor: ayúdame, Señor, lléname de tu gracia, de tu sabiduría, porque yo quiero que mis hijos te conozcan, Dios. Porque yo no quiero que mis hijos sean castigados con destrucción eterna. No quiero que mis hijos sean separados para siempre de ti, de su glorioso poder. Yo quiero que mis hijos te conozcan hoy. A lo mejor sus hijos son bebecitos, son niños pequeños, son adolescentes, son jóvenes. Incluso si sus hijos ya son viejos, yo le invito para que venga y le pida al Señor y oremos al Señor. Díganle: Señor, ponemos delante de ti a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas mis generaciones. Señor, perdónanos si en algún momento hemos dejado de enseñarles, hemos dejado de orar por ellos, o hemos dejado de mostrarles con nuestra vida quién eres tú. Dios, despierta en nosotros una pasión por transmitir nuestra fe. Que nuestros hogares sean lugares donde se conozca tu palabra. Que sean lugares donde se busque tu presencia y se honre tu nombre. Guarda a nuestros hijos de todo aquello que pueda separarlos de ti. Señor, levanta una generación que te ame, que te sirva, que anuncie tu nombre. Sí, Señor, sí, Señor. Mira, Padre, aquí están estos papás, estas mamás